Luis hoy va a intervenir con una conferencia sobre la evolución y el tratamiento de un tumor canceroso, ¿no? Y es, yo creo que bastante interesante el saber qué puede hacer la matemática en este ámbito tan concreto de la medicina, ¿no? De antemano les pido, por favor, a aquellos que hayan olvidado a lo mejor apagar el celular, este es el momento de revisarlo, ¿no? De ver para que no, durante la charla no nos pueda interferir. Y desde luego de darle la bienvenida a Luis, ¿no? Recibámoslo con un aplauso por ese gran esfuerzo que está haciendo. Gracias. Para que se vea. Omar, para que se vea en la... Muy bien, pues buenos días. Agradecer a la Universidad de Loja, al doctor Barbosa aquí presente, que preside este acto, y la presentación tan generosa del profesor Omar Malagón. Quería hablarles de este asunto, este título que ven ahí en la pantalla, y la intención es doble. Primero, que alguna parte de la exposición sea divulgativa para aquellas personas que estén en un área cercana a este problema, porque hay muchas áreas, es un problema típicamente pluridisciplinar. De manera que es el trabajo de los 2 últimos años de nuestro grupo de investigación, en el cual entran pues personas con experiencia clínica, especialmente en un centro integrado de cáncer de la Universidad de Vanderbilt, en Tennessee, y las personas que estamos en España, que nos ocupamos de la parte computacional y, sobre todo, biofísica de plantear el modelo. Lo que les quiero exponer, entonces, es el trabajo que hicimos enmarcado en este dominio. ¿Cómo se estudia modelos de poblaciones? Esto es interesante para un biólogo, para un matemático, para un médico. Estudiar poblaciones, modelos de poblaciones, quiero decir, se puede considerar desde varios puntos de vista. Por ejemplo, típicamente en los congresos se ve muy bien si estamos hablando de poblaciones de células o de otra cosa que no son células. El tratamiento es notablemente diferente, pero son 2 puntos de vista. También otro punto de vista de clasificación de estos modelos es si nos interesa solo cuál es la cantidad de individuos durante el tiempo, por ejemplo, saber si, esta pregunta puede ser complicada, si se van a extinguir esos individuos, en cuánto tiempo, ¿no? Solamente. O bien, si se estudia también la distribución espacial de los individuos. Es el problema típico de un bosque, adivinar hacia dónde va a evolucionar, hacia dónde se va a expandir espacialmente. Y este es el caso, por ejemplo, de este modelo de tumor. Un tumor nos interesa intentar modelar cómo se va a desarrollar en el espacio, ¿verdad? Si hablamos de un tumor sólido. Y en tercer lugar, esto es una cosa bastante reciente que hasta ahora no se hacía mucho, hasta los años 80, sin duda por problemas computacionales. Cuando estudiamos una población de individuos, sean células o sean, por ejemplo, animales, ¿verdad?, vertebrados, podemos considerar que la población es homogénea, no distinguimos un individuo de otro. Pero pronto uno se da cuenta de que a veces hay que distinguir muy bien y se llamarían poblaciones estructuradas. Es decir, un individuo cuando es fértil o cuando no es fértil. Una célula cuando puede dividirse o no puede dividirse. O bien distinguir la edad, ¿no? Distinguirlos por edad. Hay que dividir la población entre individuos de edad 0, recién nacidos, hasta la edad de la muerte natural. Entonces nosotros trabajamos con una población estructurada, es decir, nos fijamos dentro del tumor diferentes estadios, fases de la célula, especialmente por mutaciones que puede sufrir. Estos son ejemplos solamente y pueden olvidar las ecuaciones. Solamente los que tengan más interés matemático distinguirán que eso son ecuaciones diferenciales ordinarias
y que están diciendo que solo nos interesa el tiempo. La solución de este modelo serían solo curvas que me dicen qué tamaño tiene la población. Es el modelo más famoso, por eso lo habrán estudiado quizá en biología o matemáticas, el modelo de Lotka-Volterra. Fue una unión muy fértil en los años 20-30 entre un matemático y un biólogo. Este es el modelo clásico no lineal que estudia, por ejemplo, una población de zorros y otra de conejos, un depredador y una presa. Es el ejemplo clásico de un modelo no lineal. No lineal porque las ecuaciones presentan un producto X por Y, Y por X, es decir, la no linealidad, ¿verdad?, que llamamos en matemáticas. No sumas, sino productos. Este es un modelo diferente. Como ven aquí, las ecuaciones representan funciones racionales. Las incógnitas, que son en este caso la Y, aparecen numerador y denominador. Y este es el ejemplo clásico de estudio de bacterias, tamaño de bacterias y nutrientes, cantidad de nutrientes. De nuevo, no nos interesa la distribución espacial, solo la cantidad de individuos. Pero veamos el ejemplo siguiente. Este es el último ejemplo. Aquí no hay ecuaciones, porque ya costaría más explicarlas, pero hay algo visual que nos llama la atención. ¿Por qué esa distribución geométrica de esa bacteria en un cultivo tradicional? Es una de las bacterias más conocidas, la Escherichia coli. Se conoce muy bien hasta su genoma, cómo se reproduce, etcétera. ¿Cómo explicamos nosotros un modelo que nos diga que efectivamente se va a producir esa distribución espacial u otra parecida? Evidentemente la bacteria se va a distribuir dependiendo de la cantidad de nutriente que tenga, ¿no? Donde tiene más alimento, donde puede respirar mejor o donde tiene menos depredadores en su caso. Bien, nuestro problema es este. Vamos a estudiar una población que son las células tumorales, es decir, células enfermas de un tumor canceroso, y ahí tienen una pequeña reproducción de lo complicado que es estudiar esta población. Fíjense que, por hablar un poquito resumido, si distinguimos en la formación del cáncer 3 etapas, iniciación, promoción y progresión, pues a partir de una sola célula que ha sufrido algunas mutaciones, se produce un tumor, en este caso un tumor primario, un tumor sólido. Esto es lo que vamos a estudiar nosotros. Ese tumor va a perturbar las células sanas o el tejido matriz que lo acoge. Y eventualmente ese tumor va a recibir sangre y con la sangre llega el oxígeno que le permite crecer. Esta es la fase que nos interesa, es decir, esta fase de promoción del tumor. El resto ya es todavía más complicado porque intervienen más factores y ya podéis imaginar que se llama de la formación de metástasis, ¿no? Aquí está ilustrado pues cómo el tumor puede invadir un vaso y por distintos mecanismos, donde intervienen linfocitos, plaquetas, etcétera, se forman tumores lejanos metastáticos, que les pasa lo mismo. Van a recibir eventualmente vasos nutrientes que se forman, el tumor ordena que se formen esos vasos y puede seguir produciendo ese daño en el cuerpo humano. ¿Cómo enfocamos nosotros este estudio de la población de células? Es una cosa, en realidad, un instrumento matemático que necesita datos químicos, físicos y biológicos, ¿verdad? Bien, nosotros lo estudiamos de dos maneras. Primero con el método, digamos, matemáticamente más fuerte, porque hay muchas ecuaciones, hay mucho software también para trabajarlo, y son las ecuaciones en derivadas parciales. Se las voy a poner ahí delante, pero si quieren cierren los ojos cuando aparezcan, ¿ya? A los que no les interese. Y a la vez creamos un modelo que se suele llamar con las siglas en inglés IBM,
modelos basados en el individuo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ese modelo sí le interesa las poblaciones estructuradas, más aún, distinguir individuo por individuo, seguir la pista, seguir la evolución a cada individuo. Pueden imaginar que estos modelos requieren grandes medios computacionales, porque se trata de seguir la pista a millones, si es posible, millones de células. ¿De dónde salen estos modelos? Estos modelos salen de la física que estudia sistemas, por ejemplo, de fluidos, ¿no? Donde se pretende seguir a cada átomo o a cada molécula. El problema es que las células no son lo mismo que los átomos o las moléculas. Pero de ahí está tomada la idea de esos modelos. Modelos basados en el individuo, lo van a ver en las gráficas, cada individuo, cada célula, y modelos clásicos de ecuaciones diferenciales. Y van a ver que la solución está representada de una forma diferente. Estos son los trabajos que hicimos. Lo que les quiero comentar respecto al modelo de tumor se refiere a este trabajo que fue publicado por la Academia de Ciencias de París, y lo que se refiere a la terapia, un estudio de la terapia, se refiere a este nivel de proyecto de fin de carrera hecho por esta estudiante, Irene de Cuarental, aunque ahora lo estamos ya desarrollando un poquito más. Nosotros vamos a estudiar entonces no una, sino 4 especies. ¿Cómo conviven 4 especies? Acuérdense de los conejos y los zorros. Aquí hay 4, no 2 especies. Primero son las células tumorales, no las células sanas, sino las tumorales. Una célula tumoral nos interesan varias cosas. Aquí es donde mejor se entiende, porque luego las ecuaciones quizás son complicadas, aunque las describa un poquito. Estudiamos en 2 dimensiones, un tumor de 2 dimensiones, aunque bien sabemos que los tumores son esencialmente tridimensionales, pero también en nuestro trabajo hicimos un estudio tridimensional, donde veíamos, por ejemplo, cómo se producen los tumores satélite. Hay un tumor central y eventualmente, incluso debido a la terapia, se pueden producir tumores satélite, lo cual no es deseable. Nos interesa la posición de la célula, nos interesa la edad, o sea que es un estudio de población estructurada, en este caso por edades. Nos interesa el grado de mutación. Esto es muy complicado de traducir a un modelo, porque los médicos conocen bien que intervienen miles, probablemente miles de mutaciones a la hora de producir, a la hora de causar que una célula sana se transforme en enferma, lo que llamamos célula enferma. Nosotros lo simplificamos distinguiendo poblaciones que están mutadas en 5 estadios, ¿no? El estadio 0 son células no mutadas, y el estadio 4, que nos interesa, son células más mutadas y más agresivas, es decir, con más capacidad de expandirse. Además, todavía más, para complicar el modelo, distinguimos si la célula es quiescente o es proliferante. Proliferante quiere decir simplemente que se reproduce, se divide. ¿Cuándo una célula se divide? Cuando puede, es decir, si tiene oxígeno suficiente, nutrientes suficientes y edad suficiente. Todo esto hay que incluirlo en el modelo. De manera que imaginen, si hacen un pequeño cálculo, tenemos 1, 2, la coordenada de edad, que distinguimos 9 edades, 5 grados de mutación y 2 grados. Eso significa que al final de las ecuaciones que van a ver aparecen 110 ecuaciones que hay que resolver en cada instante de tiempo. Entonces, esta es la parte matemática y este es el reto para resolver, por supuesto, con una computadora. De eso no les voy a contar todos los detalles. Segunda población, las macromoléculas o matriz extracelular. ¿Qué se refiere esto? Simplemente se refiere a que hay que ver qué le pasa al tejido donde está el tumor. Evidentemente ese tejido es destruido y eventualmente ese tejido produce y sufre una presión por el crecimiento del tumor. Tercera población o tercera especie que consideramos, voy a volver atrás.
las enzimas degradativas de la matriz. ¿Qué quiere decir eso? Las células enfermas, debido a su metabolismo, segregan una sustancia que estropea, que degrada la matriz. De manera que este es uno de los factores dañinos del cáncer. No nos interesa más que, en este caso es muy sencilla la ecuación, dónde están esas moléculas degradativas que corroen, por decirlo así, la matriz, el tejido sano. Cuarta especie o cuarta población, las moléculas de oxígeno. Esta es una forma simplificada de describir cómo la sangre, los nuevos vasos que forma el tumor, ¿verdad?, llega a esas células del tumor. Cuanto más sangre llegue al tumor, más oxígeno llega. Nos interesa el oxígeno porque es el principal alimento de las células, pero no el único, claro. Aquí solo consideraremos el oxígeno, como hacen la mayoría de los colegas trabajando en este asunto. Aquí tienen, ya digo, cierren los ojos si no les interesan estos detalles, la ecuación para las células, las peores, tumorales, que se reproducen. Solamente les traduzco qué significan los términos. Esto es cómo se difunden las células. Esto es cómo se produce el transporte de células, por ejemplo, por sangre o por presión. Esto es cómo mueren las células por muerte natural. Esto es cómo pasan, sino negativo, de esa edad que tienen a la edad siguiente. Y esto es cómo las células quiescentes pasan a proliferantes. Todos esos factores tenemos para ver cómo cambian respecto al tiempo y respecto a la edad las células proliferantes. Esto hay que hacerlo para cada edad, para cada grado de mutación, para cada punto del espacio, para cada instante del tiempo. Pueden calcular ahí que el trabajo computacional es grande. Las células quiescentes son más fáciles de estudiar. Hay menos términos porque no se reproducen, ¿no? Pero también, tampoco se difunden, ni son transportadas. De manera que esta es una hipótesis, pero esta no es la ecuación más difícil. La difícil es la anterior. Con respecto a las macromoléculas, esta sí que es muy sencilla porque es una ecuación que me dice el número de macromoléculas desciende proporcionalmente a n, ¿no?, a la concentración. El número de enzimas degradativas. ¿Qué quiere decir esto? El número de enzimas degradativas, las que estropeaban las macromoléculas, depende, aquí tienen una suma, de cuántas células en cada edad proliferantes P o quiescentes Q tenemos. Todas las células se supone que producen esas sustancias, en este caso enzimas, que estropean, que degradan el tejido. Y los nutrientes. Esta es la historia de las moléculas del oxígeno. El oxígeno se difunde, el oxígeno es producido por las moléculas, el oxígeno es consumido, sino negativo, por las células, y la molécula de oxígeno, de forma natural, se degrada a la velocidad alfa. Esta ecuación es sencilla, no tiene ningún problema. Aquí tiene algo ya que nos hace respirar un poquito más. Antes dijimos que habíamos hecho el cálculo con dos modelos diferentes y estábamos contentos porque los resultados son comparables, muy diferentes los modelos y muy parecidos los resultados. ¿Qué representa esto? Esto representa la evolución de una sola célula situada en el centro de ese plano verde cuando pasa un cierto tiempo. Solamente hemos representado las células más agresivas, con grado de mutación 4. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir algo que conoce muy bien el que tiene experiencia clínica en el cáncer, que al final las células agresivas están en el borde del tumor. Ahí tienen las células en el borde del tumor y dentro están casi muertas. ¿Por qué? Por anoxia, no les llega el oxígeno. Las que consumen el oxígeno son las de fuera, porque a ellas les llega la sangre.
Y cuando pasa un cierto tiempo, esta es la situación. De nuevo, no sé si se ve bien en la pantalla, pero esto es una especie de cilindro, el centro está hueco, quiere decir que pasa lo mismo. Las paredes están llenas, ¿verdad?, de células, y el centro, la mayoría, son células muertas por anoxia, por falta de oxígeno, falta de nutrientes. Aquí tienen el segundo modelo. ¿Qué dice el segundo modelo? El segundo modelo dice lo mismo. Las células azules son células sanas, excepto una o dos que en el centro del tumor son enfermas. ¿Cuándo las dejamos evolucionar? Fíjense que prácticamente también en el centro hay un espacio vacío, hay una anoxia y las células están muertas. No hemos dibujado las células muertas. Y ahí tienen en distintos colores las células en 4 fases: 0, sanas, hasta 4, muy agresivas. Las muy agresivas las pintamos en rojo. Lo importante en esta parte del modelo es ver si la forma del tumor representa lo que se ve in vivo, en tumores reales. Observen ahora cuál es la evolución posterior. Aquí tienen que algunas de las células, por ejemplo las amarillas o las verdes, están desapareciendo, son las poco mutadas. Y al final, eventualmente, solo queda un círculo, más o menos un círculo. No está bien representado, pero la forma es la misma que la que daba el otro modelo. Un anillo con las células más agresivas. Esta es una simulación muy sencilla. ¿Qué quiere decir muy sencilla? Pocas células y pocas hipótesis sobre cómo está distribuido el tejido o qué estructura tiene el tejido que acoge al tumor. Aquí tiene un estadio final. Hemos utilizado bastantes células, pero ya solamente se ven las células agresivas. Las demás no se pueden difundir tanto, se quedan dentro del tumor y por lo tanto mueren por falta de oxígeno, por anoxia. Esto es un resultado habitual. Observen ahora. En esta simulación fuimos un poquito más cuidadosos y utilizamos más datos. Fíjense que se produce el fenómeno por el cual el cáncer se llama cáncer, ¿no? Es decir, como un cangrejo, es decir, como un núcleo central y unas patas, ¿no? Le suelen llamar muchas veces fingering, en el sentido que se producen como unos fingers, unos dedos. Y observen el modelo de la izquierda. No hacemos ninguna hipótesis sobre cómo están los nutrientes o cómo está el tejido alrededor del cáncer. Y sin embargo, aunque esté homogéneo, ya se producen esos dedos, esas células rojas, sobre todo invasivas, que atraviesan, que van como perforando el tumor. A la derecha pusimos una densidad de macromoléculas, es decir, de tejido matriz no homogéneo, y ahí pueden ver cómo se expande en 2 direcciones, que es donde más macromoléculas hay. De manera que el modelo pues describía estas cosas y otras más que no les canso, pero ahora solamente quisiera exponerles la segunda parte del trabajo. La segunda parte del trabajo nos interesamos con un resultado o con una observación del año 2004, sobre todo de 2 autores americanos del equipo de Sinek, que decían que tenían ya bastante experiencia de ver cómo una terapia bastante moderna con el cáncer no daba todos los resultados previstos. Solamente les quería recordar, es una forma de resumirlo, aunque hay muchas, pues las terapias que hay contra el cáncer. Evidentemente la cirugía, extirpar el tumor, la inmunoterapia, ahí metemos muchas cosas, uso de ciertas vacunas, ciertos virus, incluso ciertas bacterias o ciertas sustancias que intervienen en el sistema inmunitario, sistema de defensa. Radioterapia, quimioterapia, no hay que explicar mucho, trasplante, como el trasplante de células. Vamos a fijarnos en algo relativamente nuevo que se está usando en pacientes, pero que se está investigando. Y aquí entra entonces lo más interdisciplinar, las nanopartículas. ¿Qué son las nanopartículas? Las nanopartículas es algo que los ingenieros conocen muy bien, pero en la fabricación de materiales. Y ahora ya se están aplicando en biología, porque
ya hay un poquito más de información de cómo funcionan. Las nanopartículas se utilizan, son unas partículas muy pequeñas, ahora explicaremos el tamaño, pero en el cáncer se utilizan de dos maneras. Son como una bala que es capaz de dirigirse a las células enfermas, no a las sanas. De manera que una desventaja de muchas terapias es que estropean, que matan, que dañan muchas células sanas. Estas nanopartículas pequeñas detectan, son capaces de distinguir, por ejemplo, por el pH, por la acidez, el ácido fólico, otras sustancias, qué célula está enferma y qué célula no lo está. Y son absorbidas dentro de la célula. ¿Qué pasa con este caballo de Troya cuando está dentro de la célula? Pueden pasar dos cosas, depende para qué esté diseñado. O bien, ese caballo de Troya se abre y suelta una droga, unos medicamentos que matan la célula, o bien, ese caballo de Troya tiene dentro una pequeñísima bolita de metal. El paciente se mete en un campo magnético, esa bolita se calienta, pero no crean que mucho. Se calienta, por ejemplo, a 41 grados, pero eso no molesta a las células vecinas. Es una bolita tan pequeña que solo matará a esa célula. 41 grados es demasiado calor para esa célula. Esa célula muere por hipertermia, por exceso de calor, y ahí está el proceso. Nosotros hemos investigado solo qué pasa con nanopartículas que son vectores, que son transporte de medicamentos. Ahora mismo estamos estudiando el segundo proceso, pero que es un poquito más delicado porque el pasar de esa energía magnética, ¿verdad?, meter al paciente en un campo magnético, a que se produzca energía térmica, calor, eso hay que estudiarlo más detalladamente, es más complejo. Entonces, aquí tienen un pequeño resumen, más bien para los ingenieros, que les interesa lo que se llama ya nanotecnología. ¿Qué es la nanotecnología? La nanotecnología es usar partículas o, como dice ahí, nanoinstrumentos, nanocosas, ¿no?, muy pequeñitas, y ahí tiene el tamaño. Lo que se usan en realidad en esta terapia del cáncer son partículas que están por debajo del tamaño de un virus o comparable al tamaño de un virus. Es decir, en esta unidad que son nanómetros, por eso se llama nanotecnología, en nanómetros tienen de 10 a 100 o eventualmente 300. Observen que, por ejemplo, una bacteria puede tener 1000 nanómetros. Una célula cancerosa, no todas, pero por ejemplo puede tener de 10.000 a 100.000. De manera que una sola de estas partículas al lado de una célula cancerosa es algo muy pequeño, extremadamente pequeño, ¿no? Y comparen, por ejemplo, con un punto que nosotros escribimos en el papel, pues tiene 10⁻⁶, 1.000.000 de nanómetros. Entonces, para que nos hagamos idea de la escala que estamos trabajando, ¿no? Observen la molécula de glucosa, tiene casi 1 nanómetro, más o menos. Y las cosas más pequeñitas, pues sería una molécula de agua que tiene 1/10 de nanómetro. Entonces, fíjense a qué escala se fabrican estas sustancias. Típicamente, en la terapia del cáncer, ¿cómo fabricamos esta sustancia? Aquí el campo se abre enormemente, pero de manera esencial, piensen en una esfera donde dentro está el medicamento y fuera hay una sustancia, un péptido, que es atraído por las células cancerosas, por el ácido que tienen u otras sustancias que tienen. Entonces, los ingenieros conocen muy bien cómo se comportan las nanopartículas, por ejemplo, en el metal, por ejemplo, en el aire. Interesa mucho para estudios de contaminación los aerosoles. Puede haber aerosoles que están formados justamente por estas partículas, producidos por el ser humano. Y su movimiento en el aire es complicado, a veces es imprevisible. Interesa mucho saber cómo, por ejemplo, estas nanopartículas, hablo de las contaminantes,
se comportan en el pulmón, en el hígado, en los riñones, en la sangre. Y eso no es bien conocido. Interesa saber cómo se comportan en el medio ambiente, no solo en el aire, sino en el agua y en el terreno. Y no es precisamente intuitivo saber lo que les va a pasar. ¿Por qué? Porque están sometidas a leyes físicas que son difíciles de decir cuál es la que va a dominar. Es difícil construir un modelo, incluso determinar en laboratorio qué propiedades tienen esas nanopartículas. Por ejemplo, en un tejido vivo no sabemos qué va a pasar con ellas. Observen. Estos son dos trabajos diferentes. Cada puntito de los más pequeños, como por ejemplo este, es una nanopartícula. A la izquierda están en el pulmón de un ratón. A la derecha están en un espárrago, porque las utilizan para conservar espárragos. Sorprendente, ¿no? Entonces, observen qué pasa con las nanopartículas. La palabra clave es agregación. Se agregan. Se agregan de manera muy diferente. En la parte derecha, en un tejido vivo, pueden adivinar una especie de cadenas, ¿verdad? En la parte izquierda pueden adivinar una especie de esferas o cosas parecidas muy grandes, relativamente grandes, como esta, que fíjense el tamaño de 500 nanómetros. Es decir, ya comparado con una sola de ellas, aquí las tienen individuales, es muy grande. Entonces, nosotros, como hipótesis, conversando un poquito con los que tienen experiencia clínica, dijimos, vamos a suponer que el origen de esos agregados, que son negativos, no queremos que se formen, porque un agregado, piensen, le va a costar mucho más moverse dentro del tejido que una sola de estas células. Cuando se forman agregados muy grandes, ya no estamos en el campo nano, pasamos al campo micro, ¿no? Un campo mayor. Entonces vamos a suponer que el problema de la terapia, o un problema posible de la terapia con nanopartículas, es que se formen agregados. Entonces nosotros lo que hicimos fue ir al mecanismo físico que en esta escala de nanómetros domina la formación de agregados. Ahora, si quieren, cierren los ojos otra vez, los que no tengan más inclinación física o matemática, y aquí tienen las fuerzas de Van der Waals. Esto sobre todo les interesa a los químico-físicos. Ellos sí saben bien qué son las fuerzas de Van der Waals. Son unas fuerzas eventualmente dominantes entre moléculas. ¿Ya? Estamos a escala molecular. Entonces, estas son las fuerzas de Van der Waals. Aquí hay un aspecto de fuerza que hace que las moléculas se repelen, y aquí, con signo negativo, que las moléculas se atraen. Eso se observa bien y nosotros hemos visto su efecto en esas dos fotografías. Observen que a la escala que trabajamos solamente nos interesa la fuerza atractiva. Esto es lo que tenemos que estudiar. R es la distancia entre dos moléculas. Pero lo que es muy difícil de medir en el laboratorio es cuánto vale esto. Es un número, es una constante que se evalúa de esta manera. Estudiar eso es hoy por hoy imposible. Hacer esas medidas con precisión es imposible. Nuestra simplificación fue la siguiente. Vamos a estudiar partículas donde varía esto, la polarizabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Dicho con palabras sencillas, ¿en qué medida nuestra molécula se parece a un imán? Imaginen que tenemos agujitas que están imantadas, polo norte, polo sur. Entonces, es posible que se organicen en línea de manera norte-sur, 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 ¿ya? Pero si no están muy polarizadas, si no se parecen a un imán, es más difícil que se organicen en cadenas o eventualmente en esferas, en núcleos grandes, en agregados. Nosotros lo que hicimos en el trabajo
de Irene Kuarental fue estudiar ahora el modelo todavía más complicado. Todas las células sanas, enfermas, el oxígeno, las enzimas, las macromoléculas y, en rojo ahora, las nanopartículas. ¿Por qué las nanopartículas están puestas así como un anillo rojo? Porque estamos simulando que llegan al tumor de manera más o menos homogénea por el torrente sanguíneo. Entonces supongamos que llegan y tienen una densidad uniforme. Ese anillo nos lo dice. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? El objetivo del tratamiento es que cuando una nanopartícula, una roja, toca a una azul, es destruida. ¿El problema cuál es? El problema es qué afinidad, qué atracción tiene la nanopartícula por la célula enferma y qué posibilidad tiene la nanopartícula de desplazarse. Por ejemplo, pueden imaginar que estas células del borde del tumor serán destruidas antes que las células centrales. Pero ahí hay un juego. Es verdad que las del exterior, como hemos visto, son las más activas. Es verdad que las del centro van a morir, pero como bien sabemos en el cáncer, aunque queden pocas células, aunque la eficacia destructiva no sea muy grande, pero si quedan algunas, el tumor se reproduce. Hay un tumor, como dicen, residual, ¿verdad?, que podrá volver a crecer. Aquí tienen, por ejemplo, un pequeño, en realidad hicimos unas películas, pero es un poco pesado de ver, un pequeño resultado de cómo, efectivamente, solo en algunas áreas, por ejemplo aquí, en algunas áreas el tratamiento es eficaz, pero hay problemas de llegar a toda la zona del tumor. Los modelos que hicimos fueron cambiando la capacidad de agregarse de las nanopartículas y cambiando su atracción por las células enfermas. Vean aquí un modelo donde el tratamiento solo parcialmente fue exitoso. Por ejemplo, donde aquí se logró eliminar esa parte de la pared del tumor, pero aquí hay incluso células muy activas y que permiten seguir creciendo. Fíjense que sobran nanopartículas. ¿Qué quiere decir que sobran? Que se han difundido, pero en dirección incorrecta. Lo que nosotros queremos es que se difundan hacia el centro del tumor. Aquí tienen un pequeño resumen de una película que se puede ver. Este sería el tumor sin tratamiento. Este sería una inyección. Ahora supongan que las nanopartículas no vienen por la sangre, sino son inyectadas junto o dentro del tumor. De esta manera. Ya no es un anillo que hay alrededor. Entonces, es de esperar que el resultado sea parecido a este. En la fase final, esta parte del tumor es casi eliminada. Hay células, pero solamente de este tipo verde, más desarrolladas, pero en el resto del tumor prácticamente la evolución es igual. Fíjense que no se han gastado, digámoslo así, no se han gastado todas las nanopartículas. Estas que ven aquí, la mayoría, aunque no está representado, no son individuales, son agregados. Por eso no se han podido difundir o atravesar a la otra parte del tumor y esta parte queda casi intocada. Nosotros hicimos bastantes experimentos que podemos comentar en las preguntas y ya para terminar le digo los resultados. Cohesión puntual, ¿qué quiere decir? Bueno, pues la capacidad de esas nanopartículas de formar agregados. Esto es el tamaño de la población, la cantidad de células enfermas que hay en el tiempo. Entonces no cambia, es decir, sin tratamiento no cambia. Y esto es con tratamiento. Fíjense que aquí las células sin tratamiento y con tratamiento son casi las mismas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en este caso la cohesión, la capacidad de cohesión de esas partículas era alta y el tratamiento prácticamente es inútil. Sin embargo, encontramos valores para los cuales el tratamiento es casi óptimo
que son valores de cohesión de esta forma, ¿no? Entre estos valores. Las unidades no son arbitrarias, ¿eh? No les podía traducir ahora, son un poquito complejas, pero es una gráfica relativa. Y análogamente, si suponemos que las nanopartículas son distribuidas en anillo, es decir, llegan por el torrente sanguíneo, los datos son muy parecidos. Encontramos también que para valores menores de cohesión el tratamiento es mejor. Recuerden que esto es número de células malignas presentes. Y cuando se llega a una cantidad elevada, a una capacidad elevada de cohesión, el número de células malignas es grande, como el doble de esta cantidad, y casi equivalente a la ausencia de tratamiento. Factores que estamos trabajando ahora. Desde luego una pregunta evidente, ¿qué pasa si ponemos más partículas? O sea, más células y más nanopartículas, porque los resultados pueden ser equivalentes o no. Puede ser un problema del modelo y que nos estemos engañando. Eso es una posibilidad. Segundo, resolver el modelo clásico, todas esas 110 o 115 ecuaciones, con el tratamiento incluido. Esto todavía no lo hemos hecho, estamos trabajando en ello. Después, el tercer punto ya depende de qué nanopartículas estemos utilizando, cuál es la cubierta de esas nanopartículas, en qué medida son atraídas por las células enfermas. Tener en cuenta que las nanopartículas no son eternas, igual que las moléculas de oxígeno se degradan de forma natural. Por ejemplo, pueden ser comidas por las células del sistema retículo endotelial, ¿no? El sistema de defensa del cuerpo, o por degradación química natural. Y por fin, considerar el proceso de extravasación. Los médicos saben bien que los vasos que se forman cerca de un tumor por la angiogénesis no son vasos normales. Por ejemplo, tienen poros mayores que los vasos originales, ¿no? Que los vasos sanos. Entonces hay que estudiar bien en qué momento estas partículas abandonan esos vasos. Esto es una ventaja porque normalmente los agujeros que tienen estos vasos, que se forman en la angiogénesis del cáncer, son mayores. Es decir, que una partícula puede viajar muy bien por vasos sanos y justo al llegar cerca del tumor es más fácil que se escape, que salga por extravasación, por salida de esa pequeña arteria. De manera que esto es justamente lo que estamos trabajando ahora, en parte en el modelo computacional y en buena parte preguntando a nuestros colegas que tienen la experiencia clínica y de laboratorio. Porque ahora viene, para el punto sobre todo 3, saber cómo se comportan in vitro, es decir, cómo se difunden, no en líquido, no en aire, sino en algo duro, en algo parecido a un tejido humano, ¿verdad?, las nanopartículas, o eventualmente cuál es su velocidad de transporte. De manera que este es el trabajo actual y les agradezco de verdad pues esta introducción en un tumor, en el intento de curarlo, y ponerme a su disposición por si quieren hacer alguna consulta, o bien ahora o a la dirección que ahí les pongo. Muchísimas gracias a todos. Bien, bueno, ahora es el momento para hacer preguntas. Si alguien desea hacer alguna pregunta acerca de la exposición o algún comentario, va a estar una persona con un micrófono inalámbrico para poderlas hacer. Muy buenos días. Yo quisiera consultarle más acerca de las condiciones de frontera con que modelan esas ecuaciones en derivadas parciales y qué tipo de técnicas numéricas usan para solucionarlas. Gracias. Las condiciones de frontera, las condiciones de contorno, en este caso, las más difíciles no son las espaciales. Las condiciones de frontera más difíciles son las de la edad.
de las células, es decir, determinar cuándo una célula tiene que pasar de la edad 4 a la edad 5. La pregunta difícil es, ¿qué hacemos? ¿Consideramos un continuo de edades o distribuimos en células baby, adolescentes? ¿No? Entonces, ese es el problema. Es decir, las condiciones de contorno no espaciales, sino de las células. El problema de condiciones de contorno espaciales se da cuando uno sigue un modelo de tumor más bien mecánico. Es decir, se fija exactamente o intenta determinar cuáles son las presiones que sufre las paredes del núcleo, de lo que es el tumor, e intenta seguir con algún método la frontera del tumor. Entonces, ahí sí tiene que afinar espacialmente. Pero no es este el caso. Hay otro equipo muy fuerte en la Universidad de Stanford que utilizó este método, que fue el primero, es decir, modelos mecánicos o hidromecánicos de tumor. Pero ahora han tenido que acudir a tratar las fronteras con individuos, porque ese modelo que es puramente físico no les da, por ejemplo, esos fingers, ¿no? La formación de esos fingers. De manera que ahí está el problema de contorno, ¿eh? El problema espacial no es complicado. ¿Más preguntas? Bueno, muchas gracias por tu exposición. Nos has dado un panorama de algo que muchas veces no sabemos y que es de frontera. ¿Cuál es la composición de las partículas o qué compuestos se están utilizando para este fin? Bueno, nosotros en este modelo no hemos tenido en cuenta cuál es el medicamento, cuál es la droga de la cual la partícula es vector. Solamente hemos tenido en cuenta los péptidos, eso sí, que recubren al medicamento. ¿Para qué? Aquí nos interesa para saber en qué medida les atrae una célula, por ejemplo, en función de su acidez, ¿no? O la acidez que tiene el entorno, ¿eh? De manera que este método no incluye exactamente qué vector está llevando. Serviría para todos, ¿no? Pero eso ya entraría en el momento de determinar cuál es la eficiencia de ese medicamento una vez que ya está dentro de una célula enferma, ¿eh? Gracias. Bien, yo tengo una pregunta también. Desde luego que este trabajo es un trabajo de matemática aplicada e implica el relacionarse, en fin de cuentas, pues con una gran cantidad de profesionales de otras áreas, ¿no? Implica un trabajo interdisciplinario, ¿no? Y tú, evidentemente, eres matemático y seguramente has tenido que interactuar con otras áreas, con otras personas, por ejemplo, del área de medicina o personas que trabajan en oncología y demás. Digamos, desde el punto de vista del desarrollar este tipo de investigaciones, ¿qué tan complejo, en fin de cuentas, resulta trabajar en estos grupos interdisciplinarios? Bueno, resulta complejo, pero lo que hay que decir es que es indispensable. Hay que hacer una traducción de la forma de ver que tiene quien está en la matemática y la física a quien tiene la experiencia clínica o la experiencia de laboratorio con células, con partículas de este tipo, ¿no? Pero yo lo que quisiera decir que actualmente, pues la proporción de equipos, de personas que trabajan en equipos de este tipo es mayor. Es decir, por ejemplo, la matemática aplicada antes se preocupaba de preparar métodos de cálculo interesantes y después buscaban problemas, ¿no? Ahora no, ahora hay tantos problemas, especialmente en el dominio de la biología, que con los medios de cálculo que hay, con las facilidades de computación, se pueden atacar. De todas maneras, habría mucho que hablar, por ejemplo, de cómo resolver esas 100 ecuaciones, que a veces no, si no se es prudente, si no se tiene un cuidado con el método, o en nuestro caso diseñamos un método nuevo, el computador no da nada, ¿no? Absolutamente nada. Así que son efectivamente muchos factores a controlar. Bien, ¿alguna otra pregunta?
Sí, bueno, gracias. Yo solo quería preguntar cómo ustedes pueden predecir con estos modelos matemáticos lo que, bueno, nosotros como biólogos conocemos que es casi impredecible, trabajar con poblaciones que en general son heterogéneas, es decir, ustedes no están trabajando con un individuo, sino con diferentes y la susceptibilidad es diferente. Claro, desde luego el método en sí, así en abstracto, no sirve para nada, ¿no? Pero la pretensión del método es ser un instrumento que al final, de verdad sirva a los médicos para estimar, dado un medicamento, dadas unas propiedades, una dosis adecuada. O eventualmente, cómo tiene que aplicarse esa dosis, en qué ritmo de tiempo. Pero para eso hace falta, por supuesto, incluir estos datos, ¿no? de qué medicamento estamos hablando, eventualmente pasar a un modelo tridimensional de tumor, ¿ya? Y tener datos precisos, más precisos de los que hemos usado nosotros, de cómo es el comportamiento en tejido in vivo de las nanopartículas. Ese es el gran reto de los datos. ¿Qué pasa con las nanopartículas en un tejido, en un tumor sólido o en un tejido vivo? Vimos las fotos, esas dos fotos antes, y claro que sabemos lo que pasa en el laboratorio, pero es difícil todavía explicarlo. Nosotros hemos hecho un ensayo muy modesto basado en esta ley que viene de la mecánica cuántica, ¿verdad? La fuerza de Van der Waals, pensando que sería una buena hipótesis. Aparentemente algo explica, pero es cierto que hay que trabajar mucho más. Esa es la pretensión del modelo, ¿no? No curar el cáncer, pero sí ayudar, servir como un dato más a los médicos para ver qué podría pasar con una terapia y la forma de aplicarla, ¿sí? Gracias. ¿Alguien más? ¿Y son las nanopartículas útiles en cualquier tipo de tumor? Bueno, estamos hablando no de un tumor específico, sino un tumor sólido, ¿ya? Por supuesto, habría que distinguir, y esto sí lo estamos viendo, que sería el caso en un tumor que sea muy invasivo y cuyas características físicas sean muy particulares, como un glioma, ¿no? Evidentemente, eso lo podemos cambiar, lo podemos estudiar en el modelo inicial, lo podemos sintonizar para simular o bien un glioma o bien un tumor diferente, que sea un tumor óseo en otro lugar, ¿no? Es decir, sí podemos modificar las propiedades físicas del tumor, ¿ah? De manera que todo el modelo está hecho en general, no pensando más que en la característica sólida de un tumor, ¿ya? Pero admite pues ritmos diferentes de mutación, propiedades diferentes del medio donde está el tejido matriz y propiedades diferentes, por ejemplo, duración de vida de las células mutadas, ¿no? Es una herramienta, ¿no? No estamos haciendo la fotografía concreta de un tumor en detalle. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta adicional? Buenos días. Mi pregunta tiene que ver si es que este tratamiento sería factible para neoplasias muy diseminadas o en sus inicios. ¿Se refiere al tratamiento con nanopartículas? Sí. Bueno, que yo sepa, yo no soy un oncólogo, pero que yo sepa, por lo menos en este hospital que nosotros tenemos contacto en Vanderbilt, sí están aplicando nanopartículas para tratamiento, por ejemplo, de leucemias, ¿no? Que sería un caso, me parece, como que no es un tumor sólido, algo parecido a lo que hemos visto. Y entonces habría que tener en cuenta cosas diferentes. Por ejemplo, los nutrientes no llegarían igual que aquí, ¿verdad? El movimiento de las células enfermas no sería igual que en un tejido sólido, un tumor sólido. Pero, por lo que yo sé, sí se aplica en otro tipo de tumores, como puede ser
leucemias o tumores cerebrales, por supuesto. En el tumor cerebral, el gran problema, desde el punto de vista físico, es lo que llaman los ingleses la blood-brain barrier, ¿no? La barrera de sangre que evita llegar al cerebro pues sustancias, ¿no? Que es más fuerte que esa barrera para otras partes del cuerpo. Pero sí, se está aplicando en que yo sepa, casi todo tipo de tumores. ¿Alguna pregunta adicional? Bien, bueno, agradecerle a Luis de verdad por esta conferencia tan interesante y sobre todo, bueno, un aplauso por favor. Sobre todo que recalca una situación bastante particular, que yo creo que es en la que estamos todos de una manera u otra involucrados, como estudiantes o profesores del área biológica, ¿no? Y es el hecho de la necesidad real de hacer investigación, de poder que todo ese esfuerzo que estamos realizando para formarnos, también no sea para formarnos tan solo como técnicos, sino también para poder dar respuestas a problemas reales, como es el que ha presentado hoy Luis, que es el cáncer, ¿no? Si nosotros no nos esforzamos de una u otra manera para trascender aquellas cosas que estudiamos, sino que lo dejamos allí, pues no podremos realmente, a lo mejor, ayudar de una manera más conveniente, ¿no? Intentar hacer, en fin de cuentas, un mejor bien. Agradecerles a todos por su atención. Agradecer evidentemente a Luis, al doctor Luis Casasus por esa excelente exposición y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias.